Buenas tardes, mi nombre es Pablo Álvaro López, miembro de la asociación ELSA y junto a Manuel Tamariz, representando a la asociación ANUDI, vamos a hacer una colaboración para el proyecto de ANUDI en la Embajada. Tenemos el honor de contar con la excelentísima embajadora María Margarete Gose. Muchas gracias por atendernos en su casa. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos hacer un breve repaso por su carrera diplomática. Ha estado usted en muchas y muy variadas embajadas. Estudió usted en la Universidad de Múnich, Derecho y Filología. Más tarde estuvo en Bonn, Barcelona, Berlín, Pekín, otra vez en Berlín. Después pasó por la Embajada de París y actualmente se encuentra usted ostentando el cargo de embajadora de Alemania frente al Reino de España. En primer lugar, queríamos preguntarle sobre cómo es el día a día de una embajadora al frente de una embajada tan importante como es esta. Bueno, miramos OEA. Yo nada más de llegar tenía que entregar mis credenciales a la UNWTO porque también estoy acreditada desde hoy en esta institución internacional. Es una organización del ONU. Esto quedaba ya pendiente. Y luego teníamos la reunión de la embajada, hablando qué son los proyectos de la semana, también revisando un poco la semana antes que hemos hecho, que estaba bien. Bueno, por supuesto, todo muy bien, porque tengo un equipo fantástico. Luego tenía un almuerzo con algunos embajadores de la Unión Europea y algunos think tanks. Y luego, bueno, ahora estoy aquí recibiendo algunos estudiantes del ELSA y hacemos una pequeña charla, un poco de una entrevista, y por la noche tendrá otra cena con algunos políticos españoles. Eso es un día totalmente típico, es lo que hago. Y claro, para tener todo esto y además hacer lo que tienes que hacer, es que decir, dar información también a tu ministerio y al otro lado siempre presentar un poco las posiciones de Alemania, explicar cómo es Alemania al lado español. Estos son un poco los eventos típicos que atiendo para hacer justamente esto. Y para los informes que tenemos que escribir, que son mucho trabajo, también tengo mi equipo que afortunadamente están trabajando muy bien. Bien, pasando ahora a la temática sobre la Unión Europea, nos gustaría preguntarle sobre cuál cree que es el papel que tiene Alemania dentro de la Unión Europea y además cuál cree que es el papel de la Unión Europea frente a los retos globales que están sucediendo actualmente en el mundo. Eso son dos preguntas. A ver, bueno, el papel de Alemania en la Unión Europea, yo creo, es lo que siempre ha sido. Somos simplemente ya por nuestro tamaño, el peso económico, somos actualmente el país más grande de la Unión Europea. Además, yo creo con una política básicamente muy europeísta, muy en favor. Siempre hemos visto que la Unión Europea es algo que necesitamos en Europa, para Alemania, pero también para toda Europa, y para avanzar también las ideas y los valores, pero por supuesto también económicamente. Y para avanzar esto, eso básicamente lo vemos como nuestro papel. Que aquí hay, digamos, detalles, depende del tema político, de que por supuesto hay muchas discusiones, yo creo que es normal. Yo sé que muchas veces se discute el liderazgo de Alemania, eso normalmente es el tema, a mí me parece un poco teórico, ¿no? Tenemos un cierto peso, pero sin los demás no somos la Unión Europea. Por eso yo creo que lo que queda muy claro es que una relación muy especial es el franco-alemán. Yo creo que es fundamental porque son dos estados fundadores, los más grandes actualmente, que además muchas veces tienen vistas muy distintas sobre determinados temas, y yo creo que es esencial para la Unión Europea que estos dos se ponen de acuerdo. Esto no es en ninguna manera una relación excluyente, ¿no? Tenemos también otros formatos, por ejemplo, los grandes 5, que son
Alemania con Italia, con Francia, Italia, Polonia, España, son los grandes, porque efectivamente si hay acuerdo entre estos, si encuentran líneas comunes, ya es mucho más fácil avanzar el tema también con los demás. Pero, como yo digo, tampoco es algo excluyente. Es la naturaleza de la Unión Europea, que somos 27, que vienen de diferentes intereses, de diferentes situaciones económicas, geográficas, y para ponernos de acuerdo y encontrar esto, lo que es muy importante hacia el mundo, y hablamos de esto en un momento, es muy importante de siempre mantener estos diálogos en diferentes niveles y círculos. Y en esto, yo creo que Alemania sí que tiene su peso, pero nuestro objetivo siempre va a ser incluir todos los demás, porque hemos hecho ya la experiencia. Si no escuchamos muy bien a qué son los problemas de los demás, también en la Unión Europea, que tiene sus mecanismos, es muy difícil llegar a una solución, y es finalmente lo que queremos. Luego la Unión Europea en el contexto estratégico global que vemos es un gran tema. Podríamos hablar toda una tarde solo sobre esto, pero yo creo que la agresión rusa contra Ucrania ha tenido unas consecuencias o, digamos, ha abierto los ojos a problemas quizás que antes no queríamos afrontar tan claramente. Es primero la pregunta de la dependencia económica. Eso no solo es la pregunta de Alemania con el gas ruso, yo creo que esto lo hemos solucionado, aunque a un precio elevado, pero también nos ha abierto los ojos hacia otros riesgos que están en relaciones económicas con estados que no comparten para nada nuestros valores. Eso no significa que no vamos a tener ningún negocio con otros estados de este tipo, pero que hay que analizar los riesgos que están involucrados. Y esto significa también que necesitamos nuevos socios, otros socios. Hemos observado que muchos países del sur, no me gusta mucho la expresión sur global porque es un poco genérico, pero muchos países tienen dificultades por ejemplo, apoyar nuestra posición sobre Ucrania. Y si preguntas por qué, entiendes en qué retos ellos se mueven. Muchas veces nosotros como europeos no hemos mirado lo suficientemente preciso qué son exactamente los problemas de los demás. Yo creo que también hemos logrado mucho, justamente en los países occidentales, Europa, Estados Unidos, pero sobre todo Europa durante la crisis de COVID. También ahora con la crisis de alimentación, porque finalmente Europa también tenía un papel importante a cómo solucionar el problema que ha causado Rusia con su invasión en el tema de alimentación, que sobre todo es un problema de muchos estados en el sur. Y en eso tenemos que avanzar. Tenemos que, yo creo, pensar muy claramente que nada se regala, finalmente. Que tenemos que mirar, escuchar qué son los problemas de los demás, pero dentro de este ámbito yo creo que podemos ganar nuevos socios o socios que teníamos antes. Es que, por ejemplo, en Latinoamérica. Podría seguir. El tema tiene muchos aspectos, pero para esta, de momento. Porque, claro, nos viene muy bien que haya mencionado el tema de Hispanoamérica, porque es verdad que en eso España tiene un papel muy preponderante en cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y Hispanoamérica. Y en relación a esto, ¿cuáles cree que deberían ser los nuevos socios de la Unión Europea más allá de Hispanoamérica o entrando en Hispanoamérica? ¿Dónde creen que deberíamos enfocarnos en fortalecer las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea, entre Alemania en sí y otros estados? Bueno, Hispanoamérica es un grupo de estados donde yo creo podemos encontrar socios, además como aquí esta relación muy estrecha con España o con Portugal, en el caso de Brasil, tampoco es un regalo. Hay que trabajar, hay que mirar muy de cerca qué necesitan ellos, qué les podemos ofrecer. Si ahora vamos porque necesitamos litio, necesitamos esto y esto,
quizás no es suficiente. Hay que ver qué podemos ofrecer. Podemos ofrecer acceso al mercado. Aquí estamos en la pregunta de Mercosur también. Yo creo que esto es uno de los puntos muy importantes. Y en la misma manera, aunque quizás es un poco más difícil, porque, bueno, yo no digo que es fácil con Hispanoamérica, pero como hay estos enlaces, como hay estos puentes ya, quizás un poco más fácil. Si miramos la India, por ejemplo, ¿no? También es un estado con mucho peso, con una población ahora más grande que China, que está en una situación, evidentemente, no dice, aunque son democráticos, para ellos, por su situación específica, no simplemente quieren reunirse a las posiciones occidentales. Esto también tiene razones quizás históricas, pero también geoestratégicas. Tenemos que entrar, yo creo, en un diálogo muy intenso, y eso con otros estados, que en Indonesia, en Asia, muchos estados en Asia quieren dialogar con nosotros, quieren hacer cosas con la Unión Europea, un poco en contrapeso de China, que es el poder de la región número 1, pero también buscan otros socios. Muy bien. Y ha comentado antes que hemos pasado por una crisis sanitaria, una crisis alimentaria, incluso una crisis energética que estamos viviendo actualmente. Hemos pasado un duro invierno y ahora parece que vemos las cosas con otra perspectiva. ¿Cómo se valora desde Alemania estas nuevas relaciones que se abren con el mundo asiático, ese contrapeso que ha comentado usted con China y otros países de Asia? Bueno, es que yo creo que la idea de que necesitamos ser más abiertos y quizás mirar en otra manera a ciertos países que antes hemos tratado quizás sobre el aspecto de comercio o de inversión, pero verdaderamente mirar qué son las necesidades y cómo podemos compartir intereses. Y creo que esa es una consecuencia de las crisis que hemos tenido y ninguna ha desaparecido completamente, esto hay que saber. Por eso yo creo que esto, lo que hemos aprendido, compartirlo también con los demás es otro aspecto que es muy importante. Pero por la crisis energética, que también está muy estrechamente conectado con la crisis climática, que es, digamos, el megatema, aquí yo creo que la conexión que tenemos que hacer es algo que importa también a muchos otros estados, ¿no? Porque hay que saber, de momento no es que tenemos una transformación de los recursos de la energía, porque los recursos siguen, existen. El problema es que políticamente o por razones del clima no queremos seguir con este tipo de energías. Pero para muchos estados esto va a crear muchos problemas, no es tan fácil. Y si queremos convencerles, tenemos que primero, yo creo, desarrollar nosotros un modelo de transformación y luego intentar ayudar a los demás cómo hacerlo, porque está evidente. No quiero nombrar un país específico, pero un país en África que tiene muchos problemas ya con infraestructura muy básica, es muy difícil decirles, oh, dejáis el combustible, por favor, electromovilidad es lo que hay que hacer, si no sabes de dónde tienes carreteras. Por eso yo creo esto hay que verlo a largo plazo, pero trabajando con otros nuevos socios, intentar hacer ofertas. Y ya por último, dejando este tema sobre la Unión Europea, nos gustaría centrarnos un poco más en lo que viene siendo la política interior. Y un poco más en un tema más filosófico, nos gustaría plantearle cómo ve usted dentro de la Unión Europea, en su ciudadanía, que exista un sentimiento europeo, cree que se ha fortalecido en estos años, el sentimiento de europeidad, de sensación de que los alemanes, los franceses, los españoles, por poner un ejemplo, formamos parte de una misma ciudadanía. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo creo que estamos avanzando. Yo creo que los últimos crisis han demostrado muy bien, muy claro, que necesitamos la Unión Europea. Porque en cada crisis hemos empezado primero los estados individuales
hemos visto aquí no llegamos donde tenemos que llegar y luego cuando una vez hubo una discusión en plan europeo, por ejemplo de las vacunas, se han solucionado los problemas. Yo creo que es importante para los ciudadanos de todos los países que ven que la Unión Europea efectivamente está capaz de solucionar problemas. Que un poco contra este relato que había durante muchos años, que finalmente ya la Unión Europea, estos son todos burócratas, pero nuestras soluciones las encontramos en nuestro país mejor. Y esto yo creo ya no es exactamente la misma cosa, espero, justamente con la generación más joven, que ya no, digamos, que entienden mejor que es verdaderamente el fin de la Unión Europea, es mejorar la vida de los ciudadanos. Y lo que es importante en este punto, para llegar aquí, yo creo que lo que necesitamos mucho más es algo como una opinión pública europea, ¿no? Es que todos los medios normalmente son bastante nacionales, cada nación tiene sus temas muy específicos, pero cada vez tienen que ser más temas europeos. COVID ya no es un tema nacional, hay determinados aspectos, pero finalmente no era un tema nacional. Una pandemia no puede ser un tema nacional. Y estos temas cada vez son más y más y más. Y son temas grandes y necesitamos que la ciudadanía pide soluciones grandes de la Unión Europea. Yo creo que esto tiene que ser el objetivo. Pues muchísimas gracias, excelentísima embajadora. Ha sido un placer compartir esta conversación con usted. Muchas gracias también a Anudi por colaborar con nosotros en esta entrevista. Y desde ELSA nos despedimos. Agradecemos tanto a Manuel Tamariz como al resto de la asociación de Anudi por dejarnos colaborar en este proyecto de Anudi en la Embajada y esperamos poder vernos en más embajadas, también con otros actos con la Embajada Alemana y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.